Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Regresamos después de esos cortes comerciales. Yo soy Gore Sustaita para todos aquellos que continúan aquí en El Resplandor. Ahora vamos con nuestra sección favorita de todos los días, Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Muy bien, pues ya saben que cada día recibimos por aquí a grandes especialistas que vienen de Hospital Saint Luke's para platicarnos sobre algunos temas tan importantes y que a lo mejor muchas veces ni siquiera sabemos de qué nos están hablando, si en algún momento nos dan algún diagnóstico o nos da pena preguntarle más al doctor. No se preocupen, quítense esa pena y el día de hoy el doctor Mario Alberto Rodríguez, especialista en pediatría y cardiología pediátrica, nos va a resolver a lo mejor algunas dudas que puede ser que tú tengas ahorita en mente. Primero los saludo, ahorita mencionamos de qué tema vamos el día de hoy en este martesito. Doctor Mario Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimo gusto en conocerlo. Ya lo habíamos tenido aquí en nuestra sección Cuidado de tu Salud con Hospital Saint Luke's y correcto. de nuevo regresando el día de hoy con estos temas de pediatría que a muchos mamás y papás les va a interesar bastante y futuras mamás también, ¿no? Y futuros Así es, papás. es correcto. ¿Por qué digo futuros? Bueno, porque el tema del día de hoy es cardiopatías congénitas, criterios del recién nacido. ¿A qué vamos con ello? Bueno, ahorita nos va a platicar el doctor de qué va el tema, pero recuerden que también tendremos sorpresas al final de la entrevista, así que quédense con nosotros y al final de la charla vamos a ver de qué se trata, porque es garantía que en Saint Luke's Hospitals hay promociones, pero la sorpresa la platicaremos al final de esta entrevista. Doctor, vamos allá. ¿Qué son, primero que nada, qué son las cardiopatías congénitas? Ok, bueno, pues para el público, para todos los radioescuchas y todas las personas que nos sintonizan, las cardiopatías congénitas del recién nacido, bueno, que es el tema de esta plática, primero tenemos que saber que son cualquier malformación, tanto del corazón como de los grandes vasos, que ocurre en el embarazo. Es decir, desde que esto es un manejo en conjunto con el ginecólogo e incluso desde los papás que planean concebir un bebé, se tienen que preparar para reducir los riesgos de estas malformaciones. Entonces son aquellas alteraciones en el corazón y en los grandes vasos, básicamente lo que es la vena cava y la aorta. Cualquier malformación o cualquier defecto a ese nivel durante el embarazo, durante la gestación, es lo que se define una cardiopatía congénita como tal. Esa es la definición. En general. En general, exacto. ¿Y en el recién nacido? Es similar, de hecho, parte del tema, lo que son las cardiopatías congénitas y las cardiopatías congénitas críticas del recién nacido van de la mano. Vamos a suponer que todas las cardiopatías congénitas para fines prácticos, de cada 100 nacimientos que hay en este país o en el mundo, uno sale con alguna alteración de alguna cardiopatía congénita en general. Okay, ajá. Pero si juntamos 4 bebés con cardiopatías congénitas, uno de ellos tiene una cardiopatía congénita crítica. En resumidas cuentas, de 400 bebés que nacen, uno tendría una cardiopatía congénita crítica, que es el tema o la plática del día de hoy, que ahorita vamos a ver la importancia que tiene. Sí, y sobre todo que nos, digamos, adiestremos, digámoslo así, sobre el tema, ¿no? Que podemos pensar que a lo mejor es una cosa, pero realmente es otra, y cómo detectar también podremos aprender eso el día de hoy, ¿no? Estas es. cardiopatías. ¿Cuáles serían, Doc, las cardiopatías críticas del recién nacido? Muy bien. Bueno, antes que nada, la definición de cardiopatía crítica del recién nacido son aquellas cardiopatías que comprometen la vida de un bebé. Entonces, aquí en este país, bueno, en México, se ha implementado el tamizaje cardíaco de forma obligatoria desde el 2018. El tamizaje, que ya lo vamos a explicar más adelante, es crucial para detectar este tipo de cardiopatías. Pero básicamente, haciendo una analogía, los cardiólogos pediatras somos similares a un plomero.
o un fontanero. Ujú. Si hay una tubería que está tapada, pues hay que destaparla. Si esa tubería tendría que conectar a otra y no conecta, pues hay que hacer un puenteo. Si tiene un exceso de flujo ese tubo, hay que disminuirlo. Básicamente, esa es la definición sencilla de las cardiopatías críticas del recién nacido. Si no intervenimos, va a caer en un fallecimiento, un deterioro en la Ok. etapa neonatal, que son los Ujú. primeros 30 días de vida. Necesita una intervención sí o sí por parte de cardiología pediátrica y manejo conjunto. Y eso se ve pues desde el periodo prenatal, idealmente. Aparte de eso, es importante tomar en cuenta que hay una arteria, bueno, una venita que se llama conducto arterioso, que en este caso es permeable. El conducto arterioso consiste en la comunicación que hay entre una arteria que se llama pulmonar y la aorta. Es la vía de comunicación que permite la oxigenación de la sangre, la mezcla, estando en útero, porque los pulmones están chiquitos, o sea, Ujú. realmente los pulmones en etapa fetal son la placenta. Entonces, ese conducto arterioso en condiciones normales se cierra antes de los 3 días de vida de manera fisiológica y puede cerrarse mucho después. Sin embargo, ese mismo conducto es lo que lo salva a las cardiopatías congénitas críticas. Entonces, es una situación muy importante que tenemos que mencionar. Y que se tiene que detectar a tiempo, porque si no, pues puede fatal, ¿no? Puede ser fatal, ya nos dijo, Sí. tiene que detectarse antes de los primeros 30 días de vida del. Más que nada, los primeros 30 días de vida es cuando se manifiesta. Ah, okey, La okey, 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 okey. detección, por eso tiene que ser importante El tamiz. el tamiz y el Ujú. manejo conjunto con el ginecólogo. O sea, desde que, por ejemplo, acuden al Hospital Saint Luke's, el ginecólogo hace su ultrasonido con el equipo de Ujú. radiología y demás, y detecta por parte del ginecólogo, el radiólogo o el especialista en materno-fetal, que es una rama de la ginecología. Ahí en el hospital hay una sospecha o puede haber una sospecha de alguna cardiopatía. Entonces, las cardiopatías que no son críticas, digamos, no nos preocupan tanto en etapa neonatal. Lo crítico sí, porque es lo que desde el nacimiento va a haber problemas y que necesitamos intervenir. Entonces, la importancia es justamente ver eh, cuáles son los factores que vamos a platicar y la intervención que tenemos que realizar para que pues, le Claro. vaya bien dentro de lo que cabe. Doctor, me surge la duda, y ya detectando algunos de estos problemas cardíacos estando todavía, en gestación, Ujú. ¿se puede hacer algo o es de que tienen que saberlo para estar preparados para el momento del nacimiento, saber cómo actuar? Muy bien. Bueno, es muy buena pregunta. Ah, idealmente tendríamos que estar en un centro muy especializado, en Ujú. el cual tiene que haber un manejo multidisciplinario, genetistas, perinatólogos, ginecólogos, cardiólogos, cirujanos, y dependiendo los hallazgos que se encuentren a nivel prenatal. Si es, por ejemplo, una cardiopatía dentro de las más sencillas, entre comillas, una persistencia de conducto arterioso, bueno, eso no implicaría mayor situación que llevar un control posterior. Pero si hay una cardiopatía crítica y de muy mal pronóstico, entonces sí hay intervenciones que se pueden hacer de manera fetal, es decir, manera inútero. Sí hay procedimientos, los cuales en este país, pues desafortunadamente estamos en pañales. Eso se ve más en países de primer mundo. Sin embargo, es muy complicado porque obviamente es un procedimiento Claro. invasivo. Ujú. Genera amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino y demás. Aquí lo importante es definir cuál es el diagnóstico presuncional de la Ujú. cardiopatía crítica. Y una vez que se tiene el diagnóstico, referirlo a un a un tercer nivel de atención, o sea, básicamente Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La importancia de estar aquí, Los Cabos, evidentemente no lo podemos resolver, pero sí se puede diagnosticar y sí se puede referir.
Entonces, Y es lo más importante, bueno, claro, de lo más importante, ¿no? El claro, diagnóstico. sí, es correcto. Ujú. Doctor, ¿cuáles serían algunas de las cardiopatías críticas que nos podría mencionar como Muy ejemplos? bien. Bueno, pues hay varios, varias cardiopatías críticas del recién nacido que se pueden diagnosticar. Hay lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social que en su decálogo de Pediatrims 3 marca 11. Hay otros de la Asociación Americana de Cardiología que marca 7, pero principalmente transposición de grandes arterias, la cual es la principal cardiopatía congénita crítica del recién nacido cianógena. En español o términos prácticos, un bebé que esté azulito, así azul, 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 como el color de tu blusa, y que come bien y no tiene ningún problema, es un dato de alarma porque Claro. no tendría por qué estar de ese color. Lo saturamos y satura al 60%. Lo normal es que nosotros tengamos una saturación de oxígeno arriba del 94%. Entonces el 60%, 65%, Muy bajo. evidentemente algo pasa. La transposición de grandes arterias, está también lo que es la anomalía de Epstein, está los ventrículos únicos, coartación crítica, aórtica crítica del recién nacido, las dobles vías de salida, tronco arterioso, conexión anómala de venas pulmonares, entre otras, son las principales. Hay tetralogía de Fallot, hay variantes y lo importante, Gore, que tenemos que tener en cuenta es que esas son 11 cardiopatías críticas, pero hay que ver las combinaciones de esas 11. Es decir, el bebé que tenga una transposición de grandes arterias no descarta que tenga un problema de ventrículo único y una coartación. Entonces, si de por sí una cardiopatía crítica es compleja, pues 2 o 3 Claro, es de mayor mucho complejidad, más, sí. y eso es lo que hace que el pronóstico pues no sea favorable muchas veces. Ujú. Todas estas cardiopatías nos mencionabas hace ratito, las detectamos con el tamizaje cardíaco, pero ¿se puede también o con la ecocardiografía fetal o qué es una ecocardiografía Ok, fetal? bueno, estas cardiopatías no es que se detecten en el tamiz, sino que en un tamiz que vamos a platicar, en un tamiz positivo, son las cardiopatías que se pueden detectar. Ah, okey. Pero para hacer el diagnóstico definitivo necesitamos hacer una ecocardiografía fetal. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? Es llevar un control que con el ginecólogo, pues van al hospital Saint Luke's, va la embarazada de 18 semanas, se hace sus exámenes de laboratorio, sus estudios de ultrasonido que allá pues amablemente se les realizarán, y es cuando el ginecólogo hace una detección de alguna sospecha de una cardiopatía. Idealmente, esto ya es más en el área de la obstetricia, pero idealmente es el ultrasonido estructural es entre las 18 y 22 semanas de Mm, gestación, que es el periodo en el cual se pueden observar algunas malformaciones. okey. Previamente se tiene que hacer un ultrasonido del primer trimestre, pero en concreto para ver algunos defectos congénitos son entre la semana 18 y 22. Entonces, la ecocardiografía fetal es una rama de tanto de la ginecología que ven ese tipo de especialidades y de la cardiología pediátrica que se especializa en detectar cardiopatías congénitas del recién nacido a nivel fetal. Esto es algo complejo porque una cosa es que sospeches que algo tiene, es decir, el corazón es una ventana dividida en cuatro, pues dos ventanas no están, no las encuentro. Esa es una cosa, y otra cosa es hacer un diagnóstico minucioso de esa enfermedad. Y eso lo hacen más los cardiólogos pediatras ecocardiografistas fetales, que es otra especialidad. Nosotros propiamente no lo hacemos, pero sí es importante preguntar los antecedentes maternos, sobre todo si hubo consumo de drogas, Mm, consumo de algunos medicamentos, alcohol. alcohol, tabaco, drogas en general, algunos anticonvulsivos, que haya consanguinidad. Eso significa que papá y mamá sean familiares, primos, primos hermanos, etcétera. Eso es un factor muy importante para ver alteraciones de este tipo
y otro es también los bebés de fertilización in vitro, que está en boga o que afortunadamente con la apertura que se ha tenido de que son 2 mamás, 2 papás, etcétera, es un riesgo que existe. Mamás mayores a 40 años, menores a 18, mamá diabética, mamá hipertensa. Entonces, si le vamos sumando cada uno de los factores, también interviene aquí cardiología de adultos e interviene medicina interna, que entonces si te das cuenta es un manejo en conjunto, Sí. porque una cosa es la embarazada y otra es una embarazada que tenga una cardiopatía. Ujú. Entonces, todo esto es un reto, pues. Sí, Ujú. y todo un trabajo de varios especialistas que hay que incluir, ¿no? Sí, En todo el proceso. sí. Doctor, entonces vamos ahora sí con esto del tamizaje. Ujú. ¿Cuándo se debe realizar el tamizaje cardíaco fetal? Ah, muy bien. Bueno, el tamizaje cardíaco fetal idealmente se tiene que realizar a las 24 horas de vida. Nace un bebé eh, sin aparente factor de riesgo. De hecho, es obligatorio por ley hacer el tamizaje. Este tamizaje puede hacerse hasta las 72 horas de vida, es decir, los primeros 3 días. Ujú. Idealmente se tiene que realizar en las 24 horas de vida. Puede realizarse a las 18, a las 20, a las 22, a las 24, pero lo ideal es que sea lo más cercano a las 24 horas. ¿Por Ok. qué? Porque en ese momento es cuando se pueden detectar algunas sospechas de un tamiz positivo. El tamiz se hace con un equipo avalado por la Asociación Americana del Corazón, que consiste en poner la saturación con un oxímetro de bebé en la mano derecha. Eso se llama saturación preductal y en el pie derecho. Esa saturación se tiene que tomar durante 1 minuto. Y tamiz negativo es aquel que tiene una diferencia menor a 3% y una saturación mayor a 94. Entonces, una saturación en un bebé de 95 en la mano y en el pie de 97% es una saturación negativa para una cardiopatía crítica. Ujú. Pero si es un bebé que de entrada lo vemos azul y satura abajo de 90%, hay que repetirlo. Ok. Y si sigue azul, hay que repetirlo. Y si sigue azul, hay que hablarle al cardiólogo pediatra. ¿Hasta cuántas veces se debe o puede realizar? Se puede realizar ¿3? de 2 a 3 veces. Hay Ah, varias escuelas. Está la escuela nórdica, la escuela americana, la escuela británica. Pero básicamente todas las escuelas coinciden en que una saturación menor a 90% en ambas extremidades es positivo inmediato, sí o sí. A veces hay duda entre cuando sale entre 90 y 94%. Uno de los factores importantes es nivel de mar. Nosotros aquí en Los Cabos estamos prácticamente a nivel de mar o 50, 100 metros sobre el nivel del mar en algunas zonas. ujú. Entonces, la saturación tendría que ser lo más apegada a 100, 94% para arriba. Queda duda cuando está en ese limbo, entre 90 y 94. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Que no tenga las extremidades frías el bebé, que sea un equipo adecuado, que sea en un ambiente adecuado. Si está estresado, o sea, de que llora, tiene hambre, patalea y todo, pues no se va a realizar en forma adecuada el Claro. estudio. Ujú. Entonces, básicamente esa es la conducta y es en todos los hospitales cualquier hospital que ofrezca el servicio de tanto que haya cesáreas o partos. Es importante por parte de nosotros los pediatras, sobre todo cardiólogos pediatras, realizar el tamizaje. Ok. Es parte de lo que se tiene que hacer en un recién nacido. No nada más cuando hay sospechas, sino en general. En general, Ujú. obviamente si hay sospecha de que, ¿sabe qué, doctor? Yo tuve una enfermedad cardíaca, no sé qué, pero me operaron a corazón abierto de niña, dice, o a mi esposo. Entonces, bueno, eso ya de forma intencionada, pero en sí es a todos. Ok. Entonces, la finalidad del tamizaje, porque algunos pacientes preguntan, doctor, ¿qué caso tiene si nada más uno de cada 100 puede tener una cardiopatía y uno de cada 400 tiene una cardiopatía crítica? ¿Qué caso tiene si 399 casos no ocurre? Y les digo, sí, pero si es el caso, te ocurre a ti. Puede ser el uno de esos. Entonces Ujú. no es un porcentaje nada despreciable. No. El tamizaje se enfoca a los casos positivos. Qué bueno que los demás son negativos, Claro. ¿verdad? Pero
Eso es. Mejor quitar toda sospecha, ¿no? Y digo, cuando se trata de la salud de nuestros hijos, hay que hacer de todo para saber Claro. que están bien. Ujú. Doctor, entonces, ¿sirve el tamiz cardiológico neonatal? ¿Cuál es su Claro, opinión? hay que evaluar lo que es el costo-beneficio. Entonces, una valoración cardiológica en Estados Unidos, idealmente menciona que debe haber un centro de tercer nivel o de atención de cirugías a no más de 50, 60 millas a la redonda, que son 100 kilómetros, 120. Si nosotros ponemos un radio de aquí en Los Cabos de 120 kilómetros, pues está La Paz Ujú. y estamos nosotros. Entonces, no hay un centro que resuelva las cardiopatías críticas del recién nacido en la baja, pero sí es importante porque los podemos encaminar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de hacer el tamizaje? De los casos sospechosos, poderlos canalizar hacia un centro de referencia. Es importante mencionar que hay unos casos falsos positivos. Eso significa que si es un bebé que tiene una neumonía o que tiene dificultad respiratoria, es decir, que respira muy agitado, el tamiz va a salir positivo, pero obviamente hay un componente respiratorio. Claro, Entonces el tamiz okey, no es valorable. sí, no. O un tamiz falso negativo es cuando se tiene una saturación adecuada al día de vida, pero no descarta una cardiopatía crítica. Es decir, llega a haber cardiopatías que compensan tan bien Ujú. que pasan el tamiz, pero a los 3 días se Ya deteriora. hay, Así es. digamos, otro tipo de síntomas, En se en presenta de otra manera. es correcto. Entonces, del 95 al 99% de efectividad tiene el estudio. Entonces, sí es importante. Yo lo que invito a los radioescuchas, a los amigos que nos sintonizan es justamente que se acerquen con nosotros en el Hospital Saint Lux, y es importante tomar en cuenta, es que doctor, no me hicieron el tamizaje a los 3 días de vida, ¿qué pasa? Es decir, mi bebé tiene 5 días y veo que está azul, ¿qué ocurre? Bueno, lo que se tiene que hacer es pedir van al hospital con nosotros, se pide un electrocardiograma, se pide una radiografía y se pide una biometría hemática de entrada, más algunos otros factores específicos, hay que pedir más exámenes, Ujú. pero de entrada son esos. Entonces ya, aparte de esos estudios, valorar hacer un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón y también lo hacemos. Entonces, eso es ya una consulta especializada, pero la consulta importante o la consulta de captar es justamente ver la sospecha Ujú. en un bebé, e incluso puede ser un bebé que no tenga síntomas, pero que no le hicieron el tamiz, Claro. o que le hicieron el tamiz y al papá le queda dudas. De todas maneras necesita valorarse. Sí, siempre, ¿no? Siempre Ujú. importante, ya lo hemos dicho, siempre para prevenir hay que ir a la primer consulta con nuestro especialista. En este caso, con el doctor Mario Alberto Rodríguez, pediatra en Hospital Saint Lux, que con todo gustísimo nos hace los tamices cardiológicos en Claro, neonatal, en Hospital Saint Lux y todos los estudios que ya nos mencionó que son también importantes, ¿no? Porque sí, muchas veces se nos puede llegar a pasar los 3 días es correcto. para hacerlo, pero saber que no termina ahí, ¿no? Que todavía tenemos otro chance para poder detectar alguna de estas cardiopatías en nuestros niños y Sí, niñas. Doctor, pues muchísimas gracias hemos aprendido bastante el día de hoy con usted y además que tenemos la sorpresa para nuestros radioescuchas. sí, claro. Bueno, pues en la consulta que tengan con nosotros, vamos a tener un 30% de descuento. Es importante que sea como pues una motivación Ujú. para que se acerquen con nosotros y aparte podamos canalizar este tipo de enfermedades. Ahora bien, no solamente se limita a lo que son las cardiopatías críticas, puede tener algún papá alguna duda de su bebé, también se Sí, pueden claro, en general. acercar con nosotros y darles la mejor atención posible. Pero en concreto, en lo de en lo de la finalidad de la plática, pues son las cardiopatías críticas y poderles brindar la mejor atención Ujú. con los varios especialistas que habemos en el hospital y sobre todo los estudios que requieran, porque Ujú. son estudios que se hacen de forma rápida y se hace efectiva y se puede tomar una decisión en cuestión de menos de una hora o en minutos.
teniendo los resultados. Casi prácticamente en la mismita consulta ya Sí, es puede correcto, saberlo. es correcto. Doctor, pues muchas gracias. Entonces, para quienes me envíen un mensaje por WhatsApp a la línea oficial de Hospital Saint Luke's, que ahí les va el número 624-1425-911, escribiendo que escucharon su sección favorita Cuidando tu Salud con Hospital Saint Luke's con el doctor Mario Alberto Rodríguez, obtendrán ese 30% de descuento en su siguiente o en su primer consulta en pediatría con el doctor. Así que aprovechen esta promoción que va a estar vigente hasta el 31 de agosto. Todavía tienen unos bastantes días para aprovecharlo y, como siempre, no escatimar en la salud de nuestros niños y niñas. Doctor, me despido de usted, pero le agradezco muchísimo y de verdad que siempre es muy importante aprender, ¿no? Estos tipos de temas. A lo mejor muchas veces decimos, no, yo ni soy mamá ni soy papá y no nos importa, Sí, pero claro. realmente es necesario porque a lo mejor tú no, pero tus hermanos, tu hermana, un familiar, un amigo que sí lo necesita y que a lo mejor tú tienes ahorita ya la información y si llega ahí en la plática con ellos, decirle, mira, yo escuché tal cosa y ya sé esto y recomiendas y tal. Entonces siempre poner mucha atención a estos temas y por supuesto esperarlo a que nos acompañe próximamente. No, muchas gracias por la invitación, hombre. Aquí estaremos. Doctor Mario Alberto Rodríguez, él es especialista en pediatría y cardiología pediátrica. Con esto me despido, no sin antes recordarles las redes sociales oficiales de Hospital Saint Luke's. En Facebook, Instagram, Threads, TikTok y Twitter, ahora X, los encuentras como Saint Luke's Hospitals o Saint Luke's MX. Y en YouTube para que puedas ver todos los capítulos de esta sección que están ahí en el canal de YouTube Saint Luke's Hospitals y en Spotify para su versión podcast si a ti te gusta más solo escuchar. Entonces ve a buscar Cuidando tu Salud con Hospital Saint Luke's en Spotify. Números de emergencias aquí en San José del Cabo, en el centro, 624-1425-911 y en Cabo San Lucas, también en la zona centro, al 624-2472-911. Con eso me despido, continuamos aquí en El Resplandor. Recuerden, tenemos tema del día, manden sus mensajes y continúen aquí en Radiante FM. Ahorita regresamos.